Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, espero que estén bien. Bueno, hoy 15 de junio, viendo aquí que Roviro destaca entre las efemérides de hoy, la firma del decreto de guerra-muerte por parte de Simón Bolívar en Trujillo en 1813. Bueno, efectivamente, este decreto es muy importante en la guerra de la independencia. Ocurre a los inicios de la llamada campaña admirable, de la cual ya hemos hablado, y tiene como objetivo fundamental partir las aguas de manera clara entre los españoles y canarios por un lado y los venezolanos, así como todos los americanos por otro lado, en cuanto a la independencia se refiere. Es muy importante destacar que este decreto tiene unos antecedentes importantes. El más inmediato era un documento firmado en Cartagena que había impulsado de manera definitiva e importante Antonio Nicolás Briceño, un destacado jefe patriota, radical, sanguinario, muy duro, que venía justamente insistiendo en esto ante la obvia necesidad de partir las aguas con los españoles, porque lo que se venía desarrollando hasta ese momento era una guerra civil, donde la tropa realista estaba compuesta por venezolanos y otros americanos, y la tropa patriota también estaba compuesta por venezolanos y otros americanos. Entonces había que deslindarse para que quedaran claramente establecidos los dos bandos, y eso se lograba pues con una guerra a muerte a los españoles, que también tenía su antecedente en el proyecto que le había sido presentado a Miranda por los revolucionarios haitianos años atrás. Miranda no lo quiso hacer y Bolívar no estaba muy convencido hasta que finalmente firma el decreto en Trujillo el 15 de junio de 1813, que es precisamente la efeméride que estamos comentando. Por cierto que en la serie Netflix hay un error en cuanto a la cronología de los hechos. Ponen allí que Bolívar y Briceño se separan en los Andes después de haber tenido justamente una conversación sobre esto. Bolívar una vez más se niega, no está muy convencido, el diablo sigue su camino adelante y ponen como si Bolívar, después que bajó de los Andes hacia la llanura, se encuentran él y la tropa que lo acompaña, al diablo junto con otro grupo de patriotas muertos, asesinados en un camino polvoriento del llano, y que a raíz de ese episodio es que Bolívar se habría convencido, entre otras cosas porque la tropa prácticamente quería desertar. Entonces Bolívar los convence de que no lo hagan y se decide entonces a firmar el decreto de guerra a muerte. Eso es lo que ponen en la serie de Netflix. Eso no ocurrió de esa manera. Efectivamente, el diablo había bajado ya hacia los llanos, pero había sido capturado en Barinas y no murió apuñalado en un camino polvoriento como lo ponen allí, sino que irónicamente, una de esas paradojas que tiene la historia, cuando Bolívar se decide a firmar finalmente el decreto, sin la tabla de conversión, pero sí de manera muy firme, deslindando las aguas entre españoles a quienes le ofrece la muerte, si no obran activamente en favor de la independencia, el diablo se va a Barinas, es capturado e irónicamente es fusilado el mismo día, 15 de junio, casi a la misma hora al salir el sol, que el Bolívar estaba firmando el decreto en Trujillo. Entonces, esa es la realidad de cómo ocurrieron las cosas. Y bueno, efectivamente, ese decreto fue muy importante para partir las aguas, además para darle respuesta a los excesos de los españoles, que venían aplicando técnicas muy duras, muy sanguinarias, muy crueles en contra de los patriotas, y fue una forma como de equiparar el juego, por decirlo así. Y el decreto se aplicó plenamente a partir de ese momento, de manera ininterrumpida hasta 1820, cuando ocurre el armisticio entre Bolívar y, y Morillo, y a partir de allí pues ya la cosa toma una dinámica distinta cuando se rompe el armisticio y empieza la campaña que culminará con la batalla de Carabobo, a la cual nos referiremos en los próximos días. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que estén bien.